Bueno, lo primero, para poder integrar ChatGPT, o en realidad el LLM que está detrás de ChatGPT, es necesario hacer otro proceso inicialmente. Existen dos formas de integrar ChatGPT con tu base de conocimiento. La idea aquí es no utilizar ChatGPT para que nos responda con su base de conocimiento con lo que ya está entrenado, que es conocimiento hasta el 2021. Si bien con los plugins que vendrán, porque todavía están en modo prueba, modo waitlist, ChatGPT podrá acceder a conocimiento actual, porque va a poder navegar por la web. Hoy día no lo puede hacer. Entonces, si tú quieres tener un asistente o ayudante que responda en base al conocimiento que tú tienes, o tus documentos, o tu documentación, o tus artículos, tienes dos formas de hacerlo. Tenemos lo que se conoce como embeddings y el fine tuning. Fine tuning es cuando tú básicamente entrenas a este modelo de lenguaje para que funcione y responda en base a tus datos. Pero para hacer el fine tuning, que es probablemente la mejor manera, necesitas mucha documentación, mucha data. Entonces, puede ser un poco complicado si lo que tú tienes no es mucho data en exceso. No, el fine tuning lo que hará es enseñarle a esta inteligencia artificial, a este modelo, no solo lo que conoce, lo que tienes en tu documentación, sino que básicamente cómo actuar. La otra forma es embeddings. Embeddings, aún tengo que aclarar mucho más el concepto en mi cabeza, pero en general es una forma de permitir que el modelo haga referencia a un conocimiento que está almacenado en otra parte. En este caso, los embeddings, OpenAI ofrece una API para generar embeddings, y lo que tú harás con el embedding es básicamente un proceso que es leer tus archivos. Por cada uno de estos archivos será generar un embedding, que es un modelo que se representa como un vector, que es un número de 1126 dimensiones, si no me equivoco, pero más de 1000 dimensiones. Entonces primero lees tu archivo, genera el embedding. Después de generar un embedding, tienes que almacenar los embeddings de cada uno de los archivos que fueron utilizados. Aquí es donde entra en el mix, en mi caso, Supabase. Esto es hecho con OpenAI. Y aquí es en donde recién viene el proceso de el input del usuario, en donde, usando lo que una mezcla entre las API de OpenAI y LangChain, va a obtener los embeddings asociados de donde sea que tenga almacenada los embeddings. Es decir, primero va a hacer una búsqueda de cuáles embeddings tienen alguna relación con la pregunta del usuario. Y ahora vas a pasar a ChatGPT para generar una respuesta adecuada, concisa, bien escrita, etc. Y esta respuesta ahora es entrega al usuario. Y ahora este ciclo de aquí podría repetirse varias veces. Podría repetirse varias veces. Es decir, que en el proceso de compilación o de creación de tu sitio web, normalmente un sitio web con harto contenido tiene contenido que está estático. Este proceso debe hacerse solamente una vez, cuando el contenido estático es creado. Ahora, si actualizas el contenido estático, podrías volver a crear los embeddings o agregar nuevos embeddings, dependiendo cómo sea tu proceso. Una vez que los embeddings están disponibles, después comienza el ciclo de obtener los embeddings desde este store, en este caso Supabase, y responder, y luego tomar una nueva pregunta y utilizar la pregunta anterior como contexto para la siguiente respuesta, porque finalmente ChatGPT funciona stateless, no mantiene estado, no recuerda nada. Y lo que puedes ver en la interfaz de ChatGPT
es un truco. Básicamente, cada vez que le haces una pregunta, le pasa al servicio todo el contenido de la respuesta y preguntas anteriores para que las tenga como contexto. Pero obviamente eso es muy largo, como tokens. Entonces lo que hace es crear estos embeddings que básicamente embebe o inserta este contenido como vectores dentro de de la siguiente pregunta. Vamos a ver un poco cómo está hecho este código. Bueno, lo primero que hice fue crear un cliente para Supabase y configuré. Estas son algunas partes de la configuración de la base de datos. Supabase es una opción open source de Firebase que te ofrece una base de datos Postgres, autentificación, APIs para hacer comunicación en tiempo real, Edge Functions y más. Y lo mejor de todo es que escala muy fácil y es muy simple de utilizar. Y dentro de todo esto, para almacenar los embeddings, que son vectores con números una cantidad gigantesca de dimensiones, 1206 o 1200, etc., necesitas una base de datos que mantenga esa información de manera correcta. Y Supabase utiliza Postgres. Por lo tanto, y Postgres tiene una extensión llamada pgvector y es exactamente lo que necesitamos para este caso. Entonces lo que yo hice fue crear un proyecto en Supabase. Creé un proyecto en Supabase que llamé Chatbot porque la creatividad no es mi fuerte aquí. Y creé una base de datos, una tabla llamada Documents, y a esta tabla están todos mis embeddings. Como ves, el contenido es el texto que tiene mi embedding, la metadata y en efecto el embedding, el vector, que es la información que voy a utilizar para poder encontrar el contenido. Bueno, aquí se creó la tabla y creamos una función que se llama matchDocuments, que es la que hace uso de pgvector y básicamente lo que permite es que comprobar si un documento matchea con otro. Luego de configurar Supabase, lo que hice fue crear un embedding, que es el objeto embeddings, pasándole mi API key de OpenAI. Esta creo que no se llama así, OpenAI API key. Esto lo cambié recién para no mostrarlo en pantalla. Luego hice una función para cargar los documentos utilizando Directory Loader, que es una función que proviene desde LangChain, si no me equivoco. Sí, aquí está. Creo que el código se ve muy pequeño, ¿no? Ahí sí. Ok, Directory Loader. Este Directory Loader va a leer todos mis archivos que en este caso están con extensión SVX. Que SVX es Markdown con algo de JavaScript, con algo de JavaScript de Svelte. En este caso la idea es que esto es MDX, pero para Svelte. Te permite escribir Markdown de esta forma y meter componentes dentro. Y es genial. Una vez que obtengo todos los documentos, utilizo un splitter para hacer que sean chunks pequeños, porque si no es muy largo y además de usar demasiada bandwidth, también voy a agotar la cantidad de tokens que le puedo enviar a la API de OpenAI. Después que obtengo todos los documentos, tengo que embeber estos documentos. No te conozco una mejor traducción por embedding. Y para eso lo que hice fue que esto es un to-do que elimino todos los documentos que ya existen en la base de datos. Y después creo un vector, un store, que es Supabase Vector Store, que proviene desde LangChain, que tiene un soporte para Supabase. Y le digo que cree vectores desde los documentos que encontré, que le paso acá, que son los documentos que obtuve con este Load Documents. Y que cree los embeddings utilizando mi API, utilizando OpenAI con mi API key. Y que utilice la configuración de base de datos, que básicamente es que utilice Match Documents para encontrar documentos. Y me devuelve a Vector Store. Listo, esa es la parte como eso corresponde a esta sección de aquí.
embeddings, leer tus archivos, generar los embeddings y almacenarlos. Que eso debiese hacerse solo una vez. Entonces yo puedo comentar esto aquí mientras tanto para hacerlo funcionar, ¿no? Luego, creo un modelo utilizando la API de OpenAI. Muy bien, todavía no sé muy bien cómo juega esta variable temperature en los resultados, así que tengo que ir explorando. Le paso mi API key y le digo al modelo que estoy usando 3.5 Turbo, que es más barato y más rápido. Luego le digo que utilice los datos que vienen desde un store, en este caso que existe. Creo una query, por ejemplo, hagamos una query nueva. How to work with... No. Cómo trabajar con Promise.all. Y le digo a mi modelo cuáles son las instrucciones básicas del sistema. Le digo que tiene que ser amable, que le gusta ayudar a las personas, que en base a los datos de mi sitio tiene que contestar con solo esa información en formato Markdown, y que si no sabe diga sorry, no lo sé. Todos los artículos viven dentro de este URL. No puedes impersonar o no puede representar a otra persona, y cuál es la pregunta y cuál es el query. Ahí también le digo en qué lenguaje debe responder. Con eso creo el prompt. Y ahora, utilizando nuevamente LangChain, genero una cadena de retrieval, de obtención, en donde le digo que utilice el modelo que está acá, que es OpenChatGPT, utilice el store, que es donde están mis embeddings, para responder a mi query, que vendría siendo cómo trabajar, que viene siendo todo esto, mi prompt, más la pregunta del usuario. Y eso debería funcionar así. Vamos a aumentar esto y le decimos chatbot. Esperamos que venga el resultado, se demora un poco. Listo. Para trabajar con Promise.all se debe tener en cuenta que si una de las promesas que se pasan como argumento falla, también lo hará Promise.all. Además, Promise.all tiene un comportamiento de fallo rápido, es decir, en el momento en que una de las promesas falle, Promise.all fallará y cancelará las promesas restantes. Si no se quiere utilizar Promise.all, se puede conseguir un resultado muy similar utilizando async await, pero con una pequeña variación en la hora de escribir. El objetivo es ejecutar las promesas de forma concurrente. Se puede revisar la documentación de Promise.all en MDN. Y le faltó el link a mi artículo. Damn it. Que contestaste mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Veamos qué nos dice ahora. Voy a recrear los embeddings. Así que va a tomar un poco más de tiempo. Y el link. ¿Dónde quedó el link? Vamos a cambiar esto. All answers should link to the associated article. Your answer should have the answer should always have. El ciclo a veces es muy lento en probar, preguntar y ver que las respuestas sean relevantes y sean adecuadas. No, me sigue dando A ver, hagámosle otra pregunta de algo que yo sé que tengo en mi documentación. ¿Cómo utilizar TypeScript extends? No voy a recrear los embeddings, pero así que vamos a preguntar directamente. Oh, no sé. ¿Cómo lo sabes? Tengo los extends. Tengo esa documentación. A ver. Otra pregunta. ¿Cómo eliminar elementos duplicados de un arreglo JavaScript? Ese artículo está porque es el más visitado. El artículo. 4 formas de robar elementos duplicados de un arreglo de JavaScript. Ofrece varias formas de eliminar elementos duplicados. Ya, ok, las respuestas no me gustan, pero ya eso tiene que ver con el prompt engineering. Cómo definir las preguntas,
este template. Aquí esto me está dando problemas. Ok, pero en ese momento esto no es lo relevante.